Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, viernes 24 de abril de 2026, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Dios, al comenzar este repaso le agradecemos por todo lo que usted nos ha enseñado durante toda esta semana a través de su palabra. Ayúdenos a poder reflexionar con un corazón humilde y a guardar en nuestra vida cada verdad que usted nos ha revelado. Guíenos en este momento y háblenos una vez más. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. La lección de hoy nos recuerda que la vida espiritual no se construye solo escuchando o leyendo de forma superficial, sino dedicándole tiempo a estudiar y meditar en la palabra de Dios. No es una actividad rápida, sino un proceso donde el corazón se detiene para comprender lo que Dios nos quiere enseñar. La Biblia no solo se lee, se reflexiona y se aplica a nuestras vidas. Cuando nosotros meditamos en ella, permitimos que sus verdades puedan bajar de nuestra mente al corazón y comiencen a poder transformar nuestra vida diaria. Estudiar y meditar la Biblia nos ayuda a poder conocer mejor a Dios y a poder vivir de acuerdo con su voluntad. La palabra de Dios cambia nuestra vida, no cuando la leemos de paso, sino cuando la guardamos y la pensamos en nuestro corazón. La lección de hoy nos invita a poder mirar algo más profundo. Lo que decimos puede reflejar lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras no aparecen por casualidad, sino que son el resultado de lo que nosotros hemos guardado, pensando y alimentándolo internamente. Por eso la Biblia nos llama a poder revisar nuestro interior y permitir que Dios lo pueda transformar. Cuando nuestro corazón está lleno de su palabra, las palabras que salen de nuestra boca también cambian, se vuelven más amables, más sabias y más edificantes. Porque la verdadera transformación comienza en nuestro corazón y se pueden evidenciar en nuestras palabras y nuestras acciones. Porque cuando Dios llena nuestro corazón, sus palabras dejan de herirnos y comienzan a sanar. ¿Cuál es el fundamento lógico y racional de tu fe? Probablemente sea mucho mayor de lo que imaginas. El fundamento básico y racional de la fe cristiana no es la ausencia de pensamientos, sino la confianza en evidencias sólidas y coherentes que apuntan a Dios. La fe se apoya en varios pilares. En la Biblia, su unidad, su coherencia interna y mensaje a lo largo del siglo nos muestran que no es un libro humano común. En Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección son el centro histórico de la fe cristiana y del conocimiento que la sostiene. En la experiencia personal, muchos creyentes han visto una transformación real en su vida al seguir a Dios. En la creación, en el orden, la complejidad del universo sugieren diseño, no casualidades. Por eso, la fe no es irracional, sino que es una respuesta confiada a evidencias que apuntan a un Dios que es real, coherente y cercano. La fe no apaga la razón, la ilumina para poder ver lo que el corazón por sí solo no podría comprender. Preguntas. ¿Cómo puedes asegurarte de que el estudio de la Biblia y la oración sea el fundamento de tu relación con Dios? ¿Sería posible relacionarse con Dios sin orar y estudiar la Biblia? Para asegurarnos que el estudio de la Biblia y la oración sean el fundamento de nuestra relación con Dios, necesitamos convertirlos en una prioridad diaria y constante en nuestras vidas.
no en algo ocasional o dependiente de nuestro ánimo. Esto significa apartar un tiempo específico cada día, leer la Biblia con intención de obedecerla y orar, no solo para pedir, sino para escuchar y para rendir nuestro corazón a Dios. También nos ayuda a hacerlo con sencillez. Empezar con poco tiempo, pero con seguridad. Buscar comprensión en lugar de solo lectura rápida y pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo para poder aplicar lo aprendido. En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta es clara. No es posible tener una relación viva y saludable con Dios sin orar ni el estudio de su palabra. Sería una relación superficial sin comunicación ni dirección, porque la Biblia es como Dios nos habla y la oración es como nosotros les respondemos. Sin diálogo con Dios, la fe se debilita, pero cuando hay palabra y oración, la relación crece y se fortalece cada día. La otra pregunta nos dice, si alguien quisiera profundizar su relación con Dios, ¿en qué parte de la Biblia le aconsejaría comenzar su lectura? Si alguien quiere profundizar su relación con Dios, un buen lugar para comenzar es el Evangelio de Juan. Este libro representa de manera clara quién es Jesús, cómo ama a las personas y qué significa seguirlo. Ayuda a poder conocer el corazón de Dios de forma sencilla y directa. Otra buena opción es comenzar con los Salmos, porque allí encontramos oraciones reales, sinceras y bien profundas que nos enseña a poder hablar con Dios en cualquier emoción, en la alegría, en la tristeza, en la duda, en la gratitud. También es importante leer poco a poco con oración, pidiéndole a Dios entendimiento y aplicándolo en todo lo que aprendamos. No importa tanto por dónde empecemos, sino con qué corazón nos acercamos a Dios. Dios se revela a quienes lo buscan con sinceridad. La otra pregunta nos dice, ¿cómo es posible vivir de acuerdo con toda la palabra que sale de la boca del Señor? Deuteronomio 8:3. ¿Cómo podría ocurrir eso en tu vida? Vivir de acuerdo con toda palabra que sale de la boca del Señor, como está el ejemplo de Deuteronomio 8:3, significa depender de Dios como fuente de vida y nuestra guía diaria. No solo en lo espiritual, sino en cada decisión que tomemos, en la práctica. Eso ocurre cuando la palabra de Dios se lee con constancia y disposición para obedecerla. Se medita, es decir, se piensa y se aplica a nuestra vida diaria. Se convierte en el criterio para poder nosotros tomar decisiones, incluso cuando va en contra de lo que sentimos o de nuestra cultura. Se acompaña en oración pidiendo fuerza para vivirla. No se trata de perfección inmediata, sino de un proceso diario de aprender y de confiar, obedeciéndole a Dios en todo. Vivir de la palabra de Dios es dejar que su voz sea más fuerte que cualquier otra voz en nuestras vidas. La otra pregunta nos dice, ¿qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de la palabra de Dios? Hebreo 11:3, Salmo 33:6, Mateo 11:4 y 5, Primera Tesalonicenses 4:16, Efesios 6:17 y Santiago 1:21. Estos pasajes nos muestran el poder, la autoridad y el impacto de la palabra de Dios. En Hebreo 11:3, la creación fue hecha por la palabra de Dios. Lo invisible llegó a existir por su voz. En Salmo 33:6, todo el universo fue formado por la palabra del Señor. Su palabra es creativa y poderosa. En Mateo 11:4 y 5, las palabras de Dios de Jesús nos confirman su identidad a través de obras reales de sanidad y de restauración. En 1 Tesalonicenses 4:16,
La voz del Señor tiene autoridad incluso sobre la vida y la muerte. En Efesios 6:17, la palabra de Dios es un arma espiritual para la batalla contra el mal. En Santiago 1:21, su palabra tiene poder para sembrar, salvar y transformar el alma cuando se recibe con humildad. En conjunto, estos textos nos muestran que la palabra de Dios crea y transforma y sostiene nuestra alma. La Biblia no es solo un libro del pasado, sino una fuente viva que fortalece nuestra relación con Dios cada día, y a través de ella conocemos su carácter, su amor y la manera en la que ha guiado a la humanidad, pero también escuchamos su voz en el presente cuando la leemos con un corazón humilde. La palabra de Dios es vital porque nos conecta con Él, nos enseña quién es y nos guía con una nueva vida diaria. Cuando nos acercamos a la Biblia con humildad, Dios deja solo de ser un conocido y comienza a ser experimentado. Mis queridas familia en Cristo, durante toda esta semana hemos visto que la palabra de Dios no es un libro común, sino la voz viva del Señor, que guía, corrige, fortalece y transforma. Hemos aprendido que su autoridad no depende de opiniones humanas, sino de su origen divino, que su verdad es firme en medio de un mundo cambiante y que su poder actúa cuando nosotros la recibimos con fe y con un corazón humilde. También entendimos que todo comienza en nuestro interior. La condición del corazón determina cómo recibimos la Biblia, porque cuando hay humildad, obediencia y disposición, Dios nos enseña y nos lleva a crecer. Pero cuando hay orgullo y resistencia, su impacto se limita en nuestras vidas. Una vida centrada en la palabra de Dios es una vida guiada, fortalecida y transformada por Él cada día. Hoy, de manera personal, hagamos un compromiso sincero con Dios. No dejemos la Biblia como ocasional, sino como nuestra guía diaria. Ábranla, estudienla, medítenla y permítanle que pueda moldear nuestras decisiones, nuestro carácter y nuestra vida. Cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, toda nuestra vida encuentra su verdadero rumbo. Así es, mis queridos. La palabra de Dios ha sido nuestro tema y nuestra guía durante toda esta semana. Hemos visto que no solo es para conocerla, sino para vivirla. Porque cada día, hoy reafirmamos nuestra decisión de mantenernos cerca de la Biblia y de permitir que Dios pueda seguir transformando nuestras vidas. Porque cuando caminamos con la palabra de Dios, nunca estaremos caminando solos. Amén. Ni caminamos sin dirección. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre, le damos gracias. Gracias por esta semana en la que usted nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdenos a poder valorarla, a vivirla y a permitir que pueda transformar nuestro corazón cada día. Bendiga este día de preparación y que todo lo que hagamos sea para honrar y bendecir su nombre. Se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga. Pasen un feliz día de preparación. Hasta mañana.